acerca de lo que tenemos esta semana, ¿no? Y llegamos a la parashá Vayishlach, ya casi al final del libro de Bereshit, o libro de Génesis, capítulos 44-18 hasta el versículo 47-27. Para entender un poco la historia, porque vamos a leer una partecita, como venimos haciendo cada fin de semana, ¿no? Previo a este capítulo, José se reencuentra con sus hermanos. Recordemos que José había sido vendido esclavo a unos ismaelitas. Esos ismaelitas vendieron a José al capitán de los matarifes, ¿no? En Egipto, y José se ganó la confianza de este capitán, pero cuando una mujer, o sea la mujer de este capitán, se quiso acostar con él, este no la rechazó, ¿no? Porque no quería desobedecer a Dios o deshonrar a Dios. Por ende, la mujer tuvo un plan maléfico de acusarlo de violación y José injustamente va a la cárcel. Sin embargo, Dios bendice a José en la cárcel, prospera su camino, aunque obviamente estaba preso, hasta que, como vimos el Shabbat pasado, se encuentra frente al faraón, le dice lo que va a pasar, que vienen 7 años de hambruna y 7 años de 7 años de riqueza y 7 años de hambruna. Ya pasan los 7 años de hambruna, los 7 años de riqueza, y después pasan 2 años de hambruna, y José se reencuentra con los hermanos que van a buscar trigo, ¿no? Para alimentarse a Egipto por pedido de Abraham. Pero los hermanos van sin Benjamín y ellos le cuentan la historia de su familia a José porque piensan que era el gobernador de toda la tierra, los trataba medio de espías, ¿no? Entonces le cuentan la historia que eran 2 hermanos, pero que uno no aparecía, ¿no? Y que otro estaba con su padre y que ellos ahora eran 10 y que venían a buscar alimento. Entonces José agarra a Simeón, ¿no? Lo pone preso, lo deja preso hasta que volvieran los hermanos. Los hermanos vuelven con el alimento. A Jacob en ese momento parecía no importar mucho que uno de sus hijos quedara preso, pero después, cuando volvió a pasar el tiempo y otra vez se quedaron sin alimento y tuvieron que volver a Egipto, la condición que ellos tenían era que tenían que llevar de vuelta a su hermano Benjamín para poder liberar a Simeón, porque si no, José no los iba a dejar libres, ellos no sabían obviamente que era José. Por ende, los hermanos llevan a Benjamín y Judá le dice a su padre Jacob que por favor le permita llevar a Benjamín, porque si él lo hubiera permitido ya habrían ido 2 o 3 veces a buscar alimentos, ¿no? Jacob, quizás cometiendo ya el mismo error que había cometido con José, había tomado el cariño por Benjamín y no quería que este fuera a ningún lado porque ya había perdido a su hijo amado que era José, y Benjamín era el otro hijo que le quedaba de su gran amor que era Raquel, ¿no? Entonces no quería dejarlo ir de ninguna manera. Entonces Judá lo convence, le dice que él se va a hacer cargo, ¿no? Y a él le vas a demandar, le iba a demandar si Benjamín no volvía con vida. Por ende, los hermanos vuelven a Egipto, regresan a Egipto. José libera a Simeón, los sienta todos juntos, le da un banquete. Ellos iban viendo que además de ser este hombre adivinador y todo eso, los sentaba todos en el orden cronológico que nacieron, ¿no? Y José le da más atención a Benjamín, le da el doble de oración y todo eso. Pero José se ve que queriendo ver en qué situación estaban sus hermanos, o no sé bien hasta dónde llegaría José o cuál era la intención real de su corazón, ¿no? Pero creemos todo que la intención de José era ver qué era lo que había pasado con sus hermanos, si habían logrado cambiar de parecer, si podían realmente interceder, ¿no? Por su hermano, o si simplemente iban a hacer lo mismo que hicieron con él, ¿no? Dejarlo en Egipto y se iban a marchar. Entonces se le ocurre el plan de la copa que él tenía, que él decía que era adivinador, que veía a través de la copa, que les hizo creer a ellos,
¿no? Le da 11 costales de alimentos, ¿no? Y dentro de uno de esos costales le pone la copa, ¿no? En secreto, sin que ellos supieran. Entonces, antes de que se fueran de Egipto, los manda a atrapar, ¿no? Los agarra, les revisa los 11 costales y los hermanos, sin tener ni idea de que estaba la copa allí, dijeron: a que agarres con la copa, ese será tu esclavo, ¿no? Porque tenían la seguridad de que ellos no habían robado esa copa, pero cometieron un error, ¿no? Porque no tenían preparado de que la copa estuviera en el costal de Benjamín. Entonces, cuando el capitán decide llevárselos preso, en realidad Benjamín, los hermanos deciden agarrar todas las cosas y volver delante de José. Es por eso que ahora Judá va a tomar la idea de ser como un hermano mayor, y como le había dicho y se promete a su padre, ¿no? Iba a interceder por Benjamín. No es Rubén, que era el primogénito, no es Simeón o Leví, que era más grande que Judá, sino Judá el que va a interceder por Benjamín. Dice el capítulo 44, versículo 18, dice: se acercó Judá y dijo: oh Señor mío, permite que tu siervo diga una palabra a los oídos de mi Señor, rogándote que no te airies contra tu siervo, porque cuanto tú eres como el faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos: ¿tienen padre, tienen otro hermano? Y nosotros contestamos a mi Señor: tenemos un padre anciano que tiene un hijo pequeño en su vejez, cuyo hermano murió, quedándole de su misma madre solo el pequeño que es amado por su padre. Entonces tú dijiste a tus siervos: tráemelo para que ponga mis ojos en él. Y le respondimos a mi Señor: el muchacho no puede abandonar a su padre, porque si dejara a su padre, éste morirá. Entonces dijiste a tus siervos: a menos que su hermano menor venga con ustedes, no verán más mi rostro. Y aconteció que cuando volvimos a tu siervo, mi padre, le comunicamos la palabra de mi Señor. Y dijo nuestro padre: ved nuevamente allí para que compremos un poco de alimentos. Y le dijimos: no podemos ir a menos que vaya con nosotros nuestro hermano menor, porque de lo contrario no veremos más el rostro de aquel hombre. Y nos dijo entonces tu siervo, nuestro padre: bien sabéis que mi mujer me dio 2 hijos. Uno desapareció de mí y di por seguro que fue despedazado. Lo cierto es que no lo he vuelto a ver. Si además me quitan el otro, y si le ocurriera alguna desgracia, haré descender con desgracia mis canas a la sepultura. ¿No? Acá vemos que Jacob, cuando entrega y deja ir a Benjamín su hijo, lo hace con un dolor enorme y le deja en claro a Judá, ¿no?, que lo que había sucedido con su hermano mayor, o sea, el hermano mayor de Benjamín, porque era el hijo de la misma madre de Raquel, ¿no? Él no quería que le ocurriera a Benjamín. Y si le ocurriera eso, entonces iba a ser la peor de las desgracias para él, y a la muerte iba a caer con canas, dice, dolorosas. Entonces, esas palabras de Jacob fueron tan fuertes para su hijo Judá, que él decidió hablar, ¿no? Y esto nos habla también que a veces son tiempos, ¿no?, de quedarnos callados, pero hay momentos donde también tenemos que hablar. Si los hermanos no hubieran dicho nada, si los hermanos no hubieran intercedido, José quizás hubiera llevado preso a Benjamín, o no sabemos cuál hubiera sido cómo hubiera seguido la cuestión, ¿no?, si hubieran actuado de la misma forma que hicieron con él. Pero lo cierto es que tocó Judá el corazón de José todas las palabras que éste le decía. Dice después el versículo 29: si además me quitáis el otro, y si le ocurriera alguna desgracia, haré descender con desgracia mis canas a la sepultura. Por lo tanto, si ahora fuera presencia de tu siervo, mi padre, sin el muchacho, cuya alma está ligada con el alma de él, al ver que no está el muchacho, no lo soportará y morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con gran tribulación a la sepultura. Por cuanto tu siervo le garantizó a mi padre que traería al muchacho, diciéndole: si no lo trajera, sería pecador contra mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que permitas a tu siervo ocupar el lugar del muchacho y que lo dejes irse con sus hermanos, pues ¿cómo volverá mi padre sin el muchacho conmigo, con el peligro del mal que le sobrevendrá a mi padre?, ¿no?
Judá dice, prefiero que los hermanos preferían quedarse ellos antes de volver a su padre sin Benjamín y ver el dolor que tenía. ¿Por qué? Porque habían visto a su padre sufrir cuando había perdido a su hijo José, ¿no? Ellos no sabían que estaban frente a José, que se había realizado el sueño que José había tenido alguna vez, que ellos se burlaron, se mofaron y que por eso lo vendieron como esclavo. Judá ya había intercedido por José, pero había sido el que ideó venderlo como esclavo a los ismaelitas, pero lo había hecho para que los hermanos no lo mataran, de la misma manera que Rubén dijo que lo tiraran al pozo para que los hermanos no lo mataran, porque los hermanos estaban decididos, o sea, los que más violentos estaban con él eran los otros 9, ¿no? 8, vamos, porque Benjamín todavía era pequeño cuando José se fue. Entonces, Rubén, en este caso que es el primogénito, no toma el protagonismo como debería ser y lo toma Judá. Y justamente el Judá de su tribu, ¿no? El que iba después a nacer, que Dios iba a escoger como rey de Israel, a David, ¿no? Y luego después, obviamente, de David y de su descendencia y de toda la descendencia de Judá iban a ser los reyes del pueblo de Israel y también, obviamente, el Mesías Yeshua, ¿no? Y es la tribu que iba a permanecer durante años, ¿no? Porque sabemos bien, aquellos que conocemos la historia, Israel se iba a dividir en 2 tribus, Asiria iba a atacar a las otras tribus y se iban a desplazar por el resto de los continentes y no iba a tener un seguimiento tan profundo como si la tribu de Judá. Por eso de ahí viene cuando decimos los judíos, porque pertenecen a la tribu de Judá la gran mayoría, ¿no? Si bien las otras tribus están desparramadas por el resto de las naciones, también son obviamente el pueblo de Israel. Pero Judá iba a ser la que iba a prevalecer por sobre todas las tribus, ¿no? Y de sus lomos iban a ser después el que iba a ser el Mesías. Y acá vemos que él intercede ante José por su hermano Benjamín con dolor para no ver lo que iba a sufrir su padre, ¿no? Y así como Abraham intercedió ante Dios por Sodoma y Gomorra, ¿no? Como Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando este se rebeló y Dios tenía planeado ya destruirlos, ¿no? Vemos aquí estos hombres que deciden hablar, en el caso de Abraham y Moisés, ante Dios y tratar de cambiar ese veredicto, ¿no? O quizás Dios estaba permitiendo que ellos hablaran para que en realidad nadie puede cambiar el veredicto de Dios. Cuando Dios ya dijo algo y lo decretó, es así, Él no es hombre para mentir, ¿no? Pero muchas veces también Dios espera nuestra actitud, así como José esperaba de sus hermanos que tuvieran otra actitud diferente con respecto a él. Benjamín ahora era el hijo amado de Jacob. Lo cuidaba más que quizás a José, quizás no lo amaba ir a ningún lado, quizás lo estaba cuidando permanentemente, y era su hijo predilecto también ahora Benjamín, ¿no? Y entonces Jacob quizás volviendo a tener el mismo error que tenía con José, pero los hermanos ya habían tenido otra actitud con Benjamín, porque no lo envidiaban, no lo odiaban, al contrario, lo cuidaban porque no querían que su padre sufriera lo que sufrió con José. O sea, el ver lo que su padre sufrió con José provocó en sus hermanos que tuvieran una diferente actitud. Y ante esta adversidad que pasaba y que sabía que iban a volver ante Jacob, si Benjamín dijeron preferimos no volver, preferimos ser tus esclavos, preferimos ser tus siervos y no volver. Entonces Jacob iba a sufrir, obviamente, pero no iban a llegar ellos sin su hermano Benjamín, iba a provocar eso, un dolor en Jacob impresionante. Como siempre digo, ¿no? La vida de Jacob es el ejemplo de aquellas personas que quizás están a favor de la prosperidad, de que todo tiene que estar bien, y que si Dios te acompaña. Jacob fue escogido de parte de Dios para que de sus lomos saliera el pueblo bendito de Israel. Sin embargo, la vida de Jacob es bastante sufrida,
¿no? Más allá de las decisiones que él toma cuando es joven, de ir contra la bendición de manera errónea, de robar la bendición a su hermano, de engañar y esas cosas. Él después es engañado, pero lo engaña su suegro un montón de veces, no solo con las hijas, sino con el salario que él tenía. Después tiene que padecer la muerte de sus hijos, la presunta muerte de su hijo, perdón, ¿no? Y sufrir así. Y de hecho, cuando Jacob llega ante el faraón, dice: los años de mi vida han sido pocos y malos, dice, ¿no? En comparación con los años que había tenido su vida. Por eso, en este año que comienza para el mundo, ¿no? El 2025, porque los que nos guiamos según la Biblia sabemos que el año empieza entre marzo y abril, en el mes de Aviv o mes de Nisan, que es el mes que Dios estableció para comenzar los años. Pero siempre, cuando hay un comienzo de año, trae a la mente a las personas, ¿no? Qué cosas hicieron bien, qué cosas hicieron mal, qué cosas están por venir que quieren obtener, ¿no? Y del lado del mundo cristiano, muchas veces, con sus predicadores, apóstoles o como les llamen, siempre la mirada es positivista, ¿no? Este va a ser el año de la restitución, este va a ser el año de no sé, vas a comprar tu casa, te vas a comprar tu auto, y pasan los años, y si ustedes hacen un estudio minucioso de todo lo que profetizan a comienzo de año y a ver si pasa, a ver qué profetizó en el 2020, a ver si pasó en el 2021, estoy seguro que la mitad de las cosas, o mucho más de las cosas que pasaron, no pasaron, ¿no? Ellos van a decir que es por falta de fe, pero es mentira, porque ellos profetizan para que uno se pueda sentir bien. Este es el año que voy a tener el mío. Aquellos que no tienen pareja van a tener su pareja. Todo está bien, todo está mal. Todo está más que bien. Todo tiene que ir creciendo. Si te vas a tener tu terreno, tu casa, tu auto, Imagínense, ¿no? Que un profeta profetizara a Isaac: este va a ser el año en que te vas a quedar casi ciego y te vas a estar postrado, como que le pasó a Isaac, ¿no? Antes de lo que él pensaba que iba a morir, porque voy a dar la bendición a mis hijos porque me quedé postrado, ciego y ya debo estar por morir. Y sin embargo, pasaron más de 30 años, Jacob volvió y su padre todavía estaba vivo. Murió su madre, o así aparentemente parece, porque no vemos el reencuentro con Rebeca, pero sí vemos que Jacob se reencuentra con su padre Isaac. O sea, pasó postrado muchísimo tiempo y enseguecido, y era hijo de la promesa a Abraham de Dios, ¿no? Y Jacob, siendo hijo de Dios y recibiendo la bendición de ser del pueblo de Israel, pasó por un montón de penumbras, ¿no? Y penurias, ¿no? Y así un montón de cosas. Moisés mismo, ¿no? Naciendo perseguido por el faraón de Egipto, luego siendo uno más del pueblo de Egipto y teniendo un buen cargo y viviendo buena vida, después yendo al desierto, atravesando un desierto, después se casó, tuvo su familia y el Señor lo llamó para volver a buscar el pueblo de Israel y para liberar de la tierra a los israelitas de la esclavitud. Sale hacia la tierra prometida, pero tiene que permanecer en un desierto. Entonces, cuando me da un poquito de, a veces, gracia o risa en este último tiempo, ¿no? Cómo estos profetas siempre profetizan, y me hace acordar los tiempos de Jeremías, ¿no? Cuando había esa cantidad de profetas que hablaban todo bien, que iban a salir liberados contra Babilonia, que iban a salir esto, que iban a salir lo otro, y Jeremías ahí hablaba y decía lo que iba a pasar y sucederá realmente. No es porque uno quiere ser dramático y decir no, te van a pasar, no, pero uno tiene que estar consciente de que en la vida, en el camino del Señor, el Señor nos acompaña en los momentos buenos, en los momentos malos, que podemos atravesar enfermedades y el Señor está ahí, que nos puede ir bien, podemos tener nuestra casa, nuestro auto, podemos tener un buen trabajo, podemos no tenerlo, podemos tener una familia unida, bendecida, y también puede pasar que en algún momento atravesamos un divorcio o una familia separada, ¿no? Que no es
lo ideal y no es lo que realmente Dios quiere, pero puede suceder en nuestra vida, ¿no? Las cosas buenas y las cosas malas son parte de la vida hasta que el Señor venga, ¿no? Y nos dé la eternidad que Él nos prometió, y ahí se va a acabar el llanto, el dolor, la angustia y todo lo demás. Pero mientras vivamos en esta vida, no todo es color de rosas. Así como para Jacob fue triste perder en ese momento su hijo José, y después José se iba a reencontrar con sus hermanos y tenía un propósito de parte de Dios, ¿no? Muchas veces nos quedamos con que el Señor tenía preparado para José ser el número 2 de Egipto, ¿no? Y queremos la abundancia de José, porque eso que le pasó a José, que estuvo en el barro y de repente Dios te levantó y así. Pero pudo haber sido así, como también José pudo haber pasado desapercibido y también seguir en la compañía de Dios, ¿no? Eso no significa que Dios esté o no esté, no son atenuantes, ¿no? Para saber si Dios está o no está, o si nos hemos equivocado, ¿no? Obviamente que las decisiones que tomamos traen diferentes consecuencias, ¿no? Y seguir el camino del Señor nunca es fácil, ¿no? Pero yo siempre agradezco de poder haber conocido al Señor desde pequeño a través de mis padres, ¿no? Que ellos me guiaron en el camino del Señor, ¿no? Que me conduje, muchos años en una iglesia evangélica, aunque ahora no soy parte de ella, ¿no? Y no coincida en muchas de las cosas que ellos enseñan, pero por lo menos crecí en un ambiente relativamente sano, ¿no? Y que pude crecer con mi familia, que fue una bendición, ¿no? Después encontré a mi esposa y ahora tengo una hija, ¿no? Y que he sentido que Dios me ha bendecido en todo momento, y que agradezco a Dios de que no haya tenido que llegar al camino por una desgracia. Muchas veces cuando tenía que hablar, ¿no? Compartir acerca del Señor, decía, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Porque yo no tengo un testimonio de conversión a algo, no sé, estaba en la droga y dejé la droga y me acerqué al Señor, o estaba mal, perdido y viste como muchas veces se comparten en muchas de esas reuniones, ¿no? Y muchas veces digo, ¿qué puedo decir? ¿No? Y hoy entiendo que fue una bendición de parte de Dios que el Señor haya permitido que no haya llegado por intermedio de una desgracia, un dolor, ¿no? Y ni que tengan que andar diciendo a la gente que busque al Señor, o que busque a Dios, o que busque al Mesías, Jesús y Yeshua, porque tienen un dolor, tienen una necesidad, necesitan trabajo, porque ante la necesidad lo buscan un poquito y después se olvidan de él. Conozco casos, ¿no? De personas que se acercan al Señor, y he visto llegar a la iglesia, a la congregación o lo que fuera, pidiendo trabajo, pidiendo esto, pidiendo lo otro, pidiendo que se solucione porque no pueden ver a sus hijos, pidiendo, no sé, lo que fuera. Y llegan a la iglesia, se meten de lleno y después cuando consiguieron el trabajo no vinieron más. Después cuando se hablaron con su hijo, no lo ven nunca más, ¿no? Y es como una cosa de interés, ¿no? De llegar al Señor porque necesito algo. No estoy diciendo que esté mal o esté bien, estoy diciendo que cada uno sabe cómo es delante del Señor y cómo es agradecido o no con el Señor. Pero muchas veces se olvidan de lo que Dios hizo. Entonces yo siempre tengo la plena confianza y agradecimiento al Señor porque Él me sacó de un montón de cosas. O sea, no es que me sacó, sino que nos permitió que viviera un montón de cosas y que llegara al camino del Señor desde la panza de mi mamá y que fuera creciendo en Él, ¿no? Y estar hoy donde estoy, si bien acá en la costa es medio difícil, porque uno anhela estar, pertenecer a una congregación, ser partícipe de un grupo de creyentes que estén guiados por lo mismo que uno cree, ¿no? Compartir estos videos y ser escuchado por personas, ¿no? Es importante, pero uno necesita también agradecer a Dios por lo que hace en su vida, necesita tomar este tiempo para hablar de Él, para compartir acerca de Él, para ser de bendición para otros, sea una persona, 2 personas, 3 personas que me vean, es una bendición poder hacerlo, ¿no? Tengo el canal de YouTube, Casa de Oración Shema Israel, si quieren suscribirse y aprender acerca de la palabra de Dios o lo que el Señor me ha enseñado. Siempre digo lo mismo, no es que me la sé
sepa todas, pero sí, si no está en la palabra de Dios, va a ser difícil que me convenzcas de algo, ¿no? Tiene que estar en la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que tiene que determinar lo que enseña la congregación, y no la congregación lo que debe enseñar al mundo, ¿no? A veces estamos mal acostumbrados a seguir doctrinas, mandamientos y ordenanzas de hombres sin ningún problema, y los mandamientos de Dios los dejamos ahí, tirados, ¿no? Lo importante en esta vida es decirle sí o no a Dios, y si le decimos que sí al Señor, tenemos que conducirnos de alguna manera en el mundo. Y la única forma que tenemos de nosotros saber cómo Dios quiere que nos conduzcamos es leyendo su palabra. David decía: en tu ley, Señor, medito de noche y de día. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿No? Muchas veces vamos a una iglesia, a una congregación, y le decimos a los jóvenes, ¿no? Guarda con las relaciones sexuales antes del matrimonio, guarda con los noviazgos, guarda con esto, guarda con lo otro, ¿no? Y el Señor dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar ¿qué? Tu palabra, con guardar ¿qué? Tus mandamientos. Como le dijo el profeta Samuel a Saúl, ¿no? ¿En qué se complace más el Señor? ¿En que se hagan sacrificios o que se obedezca a la palabra del Señor? Se complace más el Señor en que se obedezca a su palabra en que hacer un sacrificio. El sacrificio daba una solución ante el problema grave que enfrentaba el hombre, era de contradecir lo que Dios había planeado, ¿no? Los planes de Dios, la ley de Dios, las ordenanzas, mandamientos, las enseñanzas de Dios. El hombre fallaba y tenía que sacrificar. Pero a Dios no le interesa, o no le interesaba que sacrificaran tantos animales, sino más bien que tuvieran la observancia de guardar sus mandamientos y sus ordenanzas y de caminar en la vida según Él lo ha establecido, ¿no? En este último tiempo tenemos varias corrientes de vida, ¿no? Mucha gente que le va todo igual, ¿no? Que todos los caminos, como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Yo creo en Dios, creo en Jesús, Jesús ama, dice amor, puro amor, ¿no? Y me acepta tal cual soy. Sí, todo bien. Dios nos ama, envió a su Hijo, que es para nosotros el Mesías, que es Jesús, ¿no? Y eso habla del amor inmenso que tuvo el Padre hacia la humanidad, reemplazando con este sacrificio lo que antes se sacrificaba con animales. Pero eso no quiere decir que ahora, porque Jesús me ama, puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me plazca, ¿no? Si no me tengo que conducir en la vida de alguna manera correctamente o alineado a la palabra de Dios, ¿no? Y puedo tener errores, puedo tener equivocaciones, y que el Señor en su misericordia me perdone, pero siempre el Señor va a mirar con corazón agradable a aquellas personas que tengan el cuidado de guardar su palabra, de ver un versículo que quizás, o leer un capítulo de un libro que quizás, como por ejemplo, no sé, la cronología de Primera de Crónica, que son 9, 10 capítulos, ¿no? Y tengamos el cuidado de que si nos gusta la palabra de Dios, la leamos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos la palabra de Dios. Yo creo que el Señor mira el corazón de esas personas, ¿no? Y la misericordia que tuvo José con sus hermanos, ¿no? Nos habla también de que Dios a veces le pone a ciertas personas ese amor, esa misericordia que solamente pueden tener ellos, porque no sé cómo actuaría yo si tuviera a mis hermanos que me traicionaron delante de mi presencia. Ahora soy el número 2 de la tierra, ¿no? Los puedo exterminar, los puedo encarcelar, ¿no? Pero José tomó otra decisión, y eso habla no solo de la valentía de José, sino del poder que José tuvo en perdonar a sus hermanos, ¿no? Decir, bueno, ustedes estuvieron mal conmigo, yo no voy a hacer lo mismo que hicieron ustedes. ¿Los probó? Sí, los probó, porque de esta forma vimos todo lo que hizo José para que los hermanos reflexionaran y a ver si eran distintos a lo que habían hecho hace tantos años atrás, ¿no? Cuando vio él que los hermanos realmente estaban arrepentidos, ¿no? Y así como Dios
nos ve realmente arrepentidos, nos perdona, ¿no?, de todas nuestras maldades, de todos nuestros errores, de todas las equivocaciones, que Él nos acompaña en el camino, ¿no? Cuando José vio esto en sus hermanos, ahí no se pudo contener más, mostró quién era, ¿no? Y se dio a revelar a sus hermanos, creo que dijo que no tuvieron miedo, que Dios había tenido ese propósito en su vida, ¿no? Admirable lo de José, porque después le regala túnicas de colores, como ellos habían envidiado a ese hermano que tenía esa túnica de colores que le había regalado su padre. José le regaló 3 o 4 túnicas a cada uno, ¿no?, de diferentes colores para ellos, para que lo tuvieran ellos, ¿no? Y les digo la solución momentánea de ese momento difícil de la tierra, de que fueran a la tierra de Egipto, que ahí no iban a pasar hambre, ¿no? Después Egipto iba a ser, y se iba a aprovechar del pueblo de Israel, y iba a pasar a ser esclavo, pero era también parte de lo que Dios tenía ya planeado, porque se lo había dicho a Abraham. Tus descendientes estarán 400 años en tierra extranjera, y serán esclavos, pero yo los voy a librar con mano fuerte. Era parte de la advertencia de Dios ya a Abraham, eso ya lo sabían, y era parte de lo que ya estaba establecido. Pero ahí vemos cómo José, con su amor, perdona a sus hermanos. Y también vemos como hombres, como ya lo dije anteriormente, Abraham, Moisés, Judá, que hablan, que interceden, que en el momento que uno se puede quedar callado a la boca, que no dicen nada, no, ellos hablan, dicen, no, yo voy a hablar, voy a decir, quizás toco el corazón de esta persona, quizás no, podría haber tocado el corazón de José como no, pero en este caso no pudo contener más José ya su llanto y se dio a conocer a sus hermanos. Entonces, esto era un poco lo que quería compartir en este Shabbat, la importancia de siempre tener la palabra justa, ¿no?, delante de los hombres, para que Dios interceda por nosotros, ¿no? Y que bueno, espero que tengan una bendecida semana. Nos reencontramos el próximo viernes 19:30 con el Shabbat en familia, como vamos a compartir todos los viernes en este comienzo del 2025. Van a ser los viernes a las 19:30 horas. Y si no se puede transmisión de Facebook, será mediante YouTube. Que Adonai los bendiga grandemente, que tengan una bendecida semana. Shabbat shalom a todos. Bendiciones.